Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast. Han pasado ya un mes desde el último episodio. Espero que estéis muy bien, que habéis descansado durante las vacaciones de Navidad. Ahora parece como un poquito fuera de lugar hablar de las vacaciones, pero es donde dejamos un poquito al podcast. Yo tuve que dejar los episodios simplemente porque debajo de mi oficina hay obras. Si me seguís por las redes, pues ya lo sabéis. Y se hacía muy complejo poder grabar episodios cuando tienes la picadora que está todo el rato. De hecho, todavía hay un poco de ruido de las obras. Espero que no se va a escuchar demasiado. Pero tenía ya muchísimas ganas de volver con nuevos episodios porque tengo muchas cosas que contaros. Y el episodio de hoy se llama Creando un ambiente de clase donde todos brillan en idiomas. Y me parece muy importante porque quizás alguna vez te hayas preguntado por qué algunos estudiantes avanzan rápidamente en el aprendizaje o la adquisición de un nuevo idioma, mientras que otros parecen quedarse atrás. Hay diferentes factores en esto, pero hoy te quiero hablar de la importancia de crear un ambiente de clase inclusivo y motivador en el aprendizaje de idiomas. Y vamos a hablar de diferentes conceptos. Todo eso no es que yo me lo haya inventado o es mi intuición o me parece ser que es así, sino que está basado en evidencia científica. Sabes que a mí me gusta muchísimo. Y el primer concepto del que te quiero hablar es el concepto de autoeficacia en la enseñanza de idiomas. Y el concepto de autoeficacia o self-efficacy, como se dice en inglés, fue desarrollado por el psicólogo Albert Bandura. Y pues Bandura es muy reconocido en su trabajo, sobre todo en la área de la psicología social y cognitiva. Pero el concepto de autoeficacia también lo habla en su teoría, sobre todo en su teoría del aprendizaje social, y él argumenta que las personas aprenden y se comportan en contexto social a través de procesos como la observación, la imitación y el modelado. Ahora voy a explicarte un poquito más. La autoeficacia se refiere a la creencia de un individuo en su capacidad para ejecutar comportamientos necesarios para producir resultados específicos. Y Bandura lo que dice es que esa percepción de autoeficacia, de yo soy capaz de hacerlo, influye en cómo las personas piensan, se motivan y actúan en ese proceso de aprendizaje. Y según su teoría, una alta autoeficacia puede llevar a una mayor motivación y perseverancia, mientras que una baja autoeficacia puede llevar a un esfuerzo reducido y evitar los desafíos. Entonces, pues Bandura exploró y expandió el concepto de autoeficacia a lo largo de su carrera, y hay varios aspectos en la vida, incluyendo pues la educación, la salud y la organización de trabajo, que son factores que pueden favorecer o desfavorecer ese concepto que tenemos de nosotros mismos, de si somos capaces de hacer algo o no. Su trabajo ha tenido un impacto muy significativo en la psicología y en los campos relacionados, y pues ayuda muchísimo también a entender el desempeño humano en diferentes contextos. Y esto yo lo veo muchísimo en clase de idiomas y sobre todo en ese tipo de comentarios de a mí no se me dan bien los idiomas. ¿Cómo podemos tener a veces alumnos que dicen, no, es que a mí las mates no se me van bien? Entonces es verdad que quizás puedes tener algunas preferencias, algunas, vamos a decir, talentos naturales hacia algunas asignaturas, pero como lo he dicho muchísimas veces, si tú has podido adquirir tu lengua materna sin ningún trastorno de audición y lenguaje en medio, podrás adquirir una segunda, una tercera, una cuarta lengua sin ningún problema. Lo único que cambia es la metodología, la manera en la que te enseñan ese idioma.
Y lo primero de todo, me gustaría también dar algunos tips prácticos. ¿Qué podemos hacer los profes justamente para desarrollar ese concepto de autoeficacia y de éxito en el aprendizaje de idiomas? Y primero de todo, para mí, es explicar el proceso de adquisición de idiomas y por qué todo el mundo puede adquirir un idioma perfectamente. Diciéndole, ¿tú tienes problemas para hablar tu lengua materna? No, pues entonces, con la metodología adecuada vas a poder también adquirir una segunda o una tercera lengua. Eso me parece absolutamente indispensable explicar al alumnado ese proceso, pero también para que entienda por qué estás enseñando de esta manera y quizás no de una manera más convencional con el libro de texto y los típicos ejercicios para practicar el idioma. Luego, establecer metas realistas y explicar al alumnado que eso de adquirir un idioma es un proceso y que vamos a ir poco a poco. Y aquí es muy importante lo de ser comprensible para un profesor, porque claro, si una persona ve que entiende en clase, pues reforzamos ese concepto de autoeficacia. Es que yo soy capaz de seguir la clase. Si empezamos a hablar demasiado rápido, si empezamos a utilizar mucho vocabulario, muchas palabras que no se conocen, es cuando perdemos al alumnado y cuando transmitimos esa sensación de que es imposible. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegué a España y hablaba un poquito español. Ya había aprendido, pero es verdad que bueno, no vivía en España, vivía en Escocia antes de venir a Mallorca. Y cuando escuchaba las noticias tenía esa sensación de que jamás en la vida sería capaz de entender por qué la gente hablaba tan rápidamente que me estaba imposible seguir el ritmo. Y ahora para mí es como, pues no sé, ¿no? Cuando tengo visitas de mis padres, por ejemplo, y que hay las noticias en español, mis padres intentan aprender un poquito de español, ¿no? Y ellos están totalmente perdidos y yo digo, pero si es fácil, no entiendo por qué no lo puedes entender. Entonces, pues esas metas realistas, explicar que es un proceso y la importancia también de proporcionar retroalimentación constructiva que reconozca el esfuerzo y el progreso y no solo el resultado final. Como hemos dicho que es un proceso, pues reconocer esos indicadores durante el proceso que vamos yendo poco a poco adquiriendo ese idioma. Por eso, pues a veces yo estoy como aplaudiendo a alumnos porque pues ha contestado bien, porque tal, y que parece una tontería, pero es que esto es como, bueno, pues bien, lo estás haciendo bien y te celebramos. Luego, también utilizar ejemplos de personas que han aprendido con éxito un segundo idioma. A mí me gusta muchísimo, no sé si conocéis al actor Bradley Cooper. Y Bradley Cooper, pues es un americano, un actor americano que ha hecho, ahora no me acuerdo de la película, pero con Lady Gaga, lo de cantar, ¿no? Una película donde se canta, ha hecho Maestro hace poco, bueno, es un actor muy prolífico. Y pues cuando viene a hacer la promoción en Francia, siempre está hablando un poquito en Francia y en particular hay una entrevista en la que dice que está hablando en francés y la gente le dice, pero el periodista le pregunta, ¿cómo has hecho para aprender francés? Y él dice, bueno, pues mira, es que tengo una casa aquí, que vengo de vez en cuando y tal a pasar las vacaciones y sobre todo pues no me importa hacer errores, sé que estoy haciendo errores, pero intento comunicar y poco a poco pues voy cogiendo, voy cogiendo el idioma y todo eso pues lo dice en francés, lo dice haciendo errores. Pues a mí me gusta muchísimo mostrar eso y decir pues mira, una persona que lo están viendo millones de personas en la televisión se atreve a hablar francés, que tiene su acento, que hace un montón de fallos y no pasa nada. Yo muchas veces también me cojo de ejemplo
siempre pues he estado con personas en habla inglesa o español y muchas veces me quedaba en blanco y decía, pues esa palabra yo no sé decirla en inglés o esa palabra no sé decirla en español. ¿Qué sería cuando pasa esto y tal? Y digo, vale, sí es esta. Y, y enseñar, también mostrar, modelar que pues todo el mundo se puede no saber todo y se puede equivocar también. Entonces, eso es una estrategia que permite modelar también ese concepto y reforzar la autoeficiencia. Y luego un ambiente de aprendizaje positivo, crear un ambiente de clase, pues, donde los errores son vistos como oportunidades, fomentar la colaboración y el apoyo entre compañeros me parece indispensable. Segundo concepto que también me gustaría desarrollar, y ya estoy empezando a estar un poco cansina con este tema, pero más y más yo voy a hablar de esto porque me parece imprescindible, es la teoría polivagal y su aplicación en el aula. La teoría polivagal ha sido desarrollada por el doctor Stephen Porges y pues simplemente él explica que el sistema nervioso autónomo tiene tres componentes: el estado de lucha o huida y el estado de inmovilización, de freeze, y el estado de seguridad social. Y relaciona esos estados con las respuestas emocionales y fisiológicas de los alumnos en un entorno de aprendizaje. Bueno, él no lo hace, pero yo lo hago porque cuando yo escuché esto me hizo pensar muchísimo al filtro afectivo de Dr. Krashen y digo, bueno, pues ahora del lado de las neurociencias también se están descubriendo que el filtro afectivo no es algo que solamente se aplica en los idiomas, sino que se aplica también en todos los componentes de nuestra vida. Y lo que pasa es que a veces, pues, el hecho de que no nos sentimos capaces de seguir una clase, pero que no nos sentimos seguros, es decir, que hay una desconexión con nosotros mismos, y eso puede ser que tenemos hambre, tenemos calor, tenemos frío, también una desconexión con el grupo, que no nos sentimos parte del grupo, y una desconexión también en el ámbito de la clase, nos sentimos a gusto en la asignatura, en la clase de un idioma, y eso puede desarrollarse en diferentes estados que diferentes personas van a tener, que puede ser la lucha, por ejemplo, pues algunos comportamientos desafiantes, la huida de intento escaquearme, me pongo a hacer otra cosa, no escucho realmente, o estoy en modo freeze, de inmovilización total, en el que estoy en clase, pero es como que estoy como un mueble. Pues eso puede obstaculizar el aprendizaje efectivo de un idioma. Y yo te diría que cualquier aprendizaje en general y cualquier situación en general. Y por eso es importante trabajar ese estado de seguridad social para construir un ambiente ideal para el idioma, y sobre todo cuando se trata de un idioma, añádele el hecho de que no entiendes, añádele el hecho de que no tienes la capacidad de poder expresarte del todo como te gustaría, y añádele que cuando hablas otro idioma hay ese efecto de ese acento que podemos tener, y podemos tener vergüenza de hablar en otro idioma. Entonces, la clase de idioma es como plus, 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 es un multiplicador de ese sentimiento de inseguridad. Es muy importante crear un espacio donde nuestro alumnado se sienta seguro en nuestras clases. ¿Cómo podemos hacer para crear una atmósfera de aceptación y de apoyo? Pues fomentar las conexiones y la interacción social positiva. Por eso a mí me encanta la técnica del círculo, las preguntas personalizadas, actividades también, y creo que lo he comentado muchas veces. Yo hubo un momento que estaba muy estricta en las actividades que dejaba entrar en mis clases, y las actividades que eran puro entretenimiento solamente las hacía pues como antes de las vacaciones, cuando ahí tenías 4 gatos en clase y
y que quedaba 20 minutos porque para mí era una pérdida de tiempo, hasta que justo me acordaré toda la vida, yo creo que quizás lo conté, justo antes del COVID volví a hacer una actividad porque había ido a un training en Inglaterra y quería probar porque tenía mis dudas y dije, vale, a nivel de adquisición, cero patatero es una caca, pero es que luego la motivación, la participación del alumnado estaba súper bien y la gente, los alumnos y las alumnas se lo pasaron súper bien y muchos alumnos vinieron y me dijeron, ¿podríamos volver a hacer actividades así? Les había encantado y ahí me di cuenta de que actividades que fomentan las conexiones también pues son importantes y desde ese momento pues volví a incorporar un poquito de esas actividades y cuando me formé en la teoría polivagal pues vi efectivamente que esa intuición que tenía estaba bastante buena, pero es que ahora tenía las evidencias científicas que apoyaban esto. También podemos hacer ejercicios de regulación del sistema nervioso. Los brain breaks, las pausas, los descansos cerebrales. Ahí, otra vez, que yo cuando descubrí los brain breaks todavía no sabía nada de la teoría polivagal y de regulación del sistema nervioso. Y ahí otra vez vienen y tienen un lugar muy importante para la regulación del sistema nervioso. Técnicas de respiración, de movimientos físicos para ayudar a los alumnos a regular el sistema nervioso, sobre todo cuando están sentados durante mucho tiempo. Sabemos que es agobiante. Entonces a mí me gusta muchísimo hacer trabajos de movimientos de coordinación de una mano, con dedos, con piernas, porque es muy gracioso. No estamos utilizando el idioma y bueno, y son muy efectivos. La verdad, tardan unos segundos y luego ya podemos volver con la clase. Si te interesa, pues tengo un curso entero sobre los descansos cerebrales. Y luego, reconocer y adaptarse a las diferentes respuestas del alumnado basada en su estado nervioso. Es algo que comento también muchísimo en mis formaciones. Si estamos con una persona que es súper introvertida, si solamente al principio te puede contestar con un sí o no, pues lo dejas con un sí o no hasta construir esa seguridad. Y yo muchas veces doy ese ejemplo de que tengo alumnos, parece que no dicen absolutamente nada, que no pueden y pasadas las vacaciones de Navidad es como que hace clic y ya empiezan a hablar un poquito más, a lanzarse más, a contestar con respuestas más largas. Y yo creo que viene de eso, de que durante todos esos meses, como les he respetado, pues ellos poco a poco han ido construyendo una seguridad dentro de las clases que está bien y luego, pues poco a poco van dando sus pasos para poder hacer respuestas más largas. Me estoy un poquito comiendo las palabras porque hay tantas cosas que quiero decir sobre esto, que a veces lo que piensa mi cerebro va demasiado rápido con lo que puede decir mi boca. Y pues estrategias también para apoyar a los alumnos que puedan experimentar ansiedad o estrés. La técnica del círculo, ir en mi blog para verlo. A mí es de la primera técnica que yo enseño porque me parece imprescindible. Luego, lo que podemos hacer es qué estrategias basadas en evidencias científicas podemos introducir en nuestras clases. Y hay algo muy importante, ya lo he comentado un poquito antes, es que la enseñanza efectiva de idiomas no solo se basa en la experiencia y la intuición, sino que también en la evidencia científica. Así que aplicar métodos de enseñanza respaldados por investigaciones para mejorar los resultados de aprendizaje es importante y no quedarse en, bueno, pues a mí me funciona o tengo esa sensación que funciona porque el alumnado participa, pero es que de verdad funciona y qué es lo que pones detrás de ese funciona. Si por también hacen los ejercicios y todo fantástico, pero es que le preguntas el día siguiente y no se acuerdan de nada o trabajamos una competencia comunicativa real. Dentro de esas estrategias, pues la tipo de enseñanza interactiva
como por ejemplo pues el storytelling colaborativo, que sabéis que para mí es una de mi actividad, bueno, mi actividad porque al final es una unidad didáctica entera, me encanta. Eso también ayuda muchísimo a construir ese concepto de autoeficacia y de sentirse exitoso en la clase porque vamos co-creando todos juntos algo, no nos sentimos solos de nuestro lado para hacer algo, sino que lo estamos co-creando con el apoyo del grupo y luego poco a poco podremos ir a algo más espontáneo y más libre y menos guiado. Las investigaciones también de los principios de adquisición de idiomas liderados por Krashen, aunque no todos son de Krashen, pero es verdad que es Krashen que los ha como unidos un poquito todos juntos. El input más uno, que es como su principio número uno, que simplemente sugiere que el alumnado aprende mejor cuando se expone a material ligeramente por encima de su nivel actual de competencia. No por debajo, porque si no, no aprendemos nada, pero tampoco demasiado por encima, porque luego estamos perdidos con un montón de palabras que no entendemos y es cuando dejamos de escuchar, dejamos de prestar atención, nos ponemos a hablar con el compañero y luego también a nivel de gestión de aula se empieza a hacer bastante más complicado. Y sobre todo, pues, retroalimentación formativa y en vez de simplemente calificar y eso lo sabemos todos, no vamos solamente a poner una nota, sino de otros tipos de evaluación formativa a través de rúbricas, por ejemplo, o simplemente no poniendo notas. Hay algo que yo muchas veces hago con mis niveles intermedios. Hacemos mucho la actividad de escritura libre, donde entran en clase durante 10 minutos, se sientan, tienen una pregunta o me pueden contar lo que quieren, pero tienen que escribir durante 10 minutos. Obviamente yo no tengo la capacidad de cada día, estar corrigiendo los textos de todo el mundo. Entonces, para agilizar un poquito, lo que hago es subrayar solamente las cosas que están bien escritas. Es muchísimo más fácil, se destaca automáticamente también los errores y luego, pues, los que quieren tienen la posibilidad de entregarme una versión mejorada en base a lo que han visto que no estaba bien escrito. Usar también material auténtico, pero que nosotros pongamos al alcance del alumnado. Es decir, no voy a empezar a poner una peli entera sabiendo de que no van a entender y se van a perder, o una serie. Puedo poner extractos, pues sabéis que a mí me encanta trabajar con anuncios porque son cortitos, no hay muchos diálogos y es fácil de entender. También cuando ven que son capaces de hacer esto, pues mejora su confianza que tienen para poder ser exitoso en una lengua extranjera. Pero hay que preparar también a la exposición a ese material auténtico. Y sobre todo, elegir material adecuado al nivel del alumnado y quizás con un enfoque hacia una comprensión cultural y no solamente hacia un sistema lingüístico. Concretamente, ¿qué estrategias podemos adaptar a diferentes edades y niveles de habilidad en el idioma? Es importante acercarnos a los intereses de los alumnos. Yo siempre es algo que recomiendo mucho porque van a prestar más atención, les va a interesar más. Y también podemos modificar formas de actividades en función de la edad de nuestro alumnado, de las necesidades, eso lo sabemos. Apoyo visuales, apoyo por escrito, apoyo con gesto, simplificar tareas. Yo muchas veces también lo que puedo hacer entre niveles que tengo a veces de nativo y principiantes cero patateros es dar exactamente el mismo texto. Lo que pasa es que hay una persona que tiene un texto muy simplificado, muy resumido, y los nativos tienen el texto normal del artículo que yo he cogido. Eso permite trabajar exactamente sobre el mismo texto, la misma temática. Lo que pasa es que cada uno tiene un formato que se adapta
a su nivel de habilidad en el tiempo, en el momento en el que estamos haciendo esa actividad. Y también pues podemos, para los estudiantes con más niveles, algunos proyectos de investigación, también algunas estrategias para desafiar, está bien. Así que para ir terminando un poquito ese episodio, pues te resumo un poquito los puntos claves. Vimos primero la necesidad de, pues el concepto de autoeficacia y de fomentar ese concepto de autoeficacia en nuestro alumnado. Hemos visto mi querida teoría polivagal y la importancia de crear un ambiente de aula positivo, y eso ya lo sabíamos, pero es que a veces pensamos que es happy flower y ya está, cuando ese estado de seguridad se basa en 3 niveles: la conexión de nosotros mismos, la conexión con el grupo y la conexión con el ambiente, con el clima de aula. Y luego hemos visto en una tercera sección estrategias que están basadas en evidencia científica y que son importantes. También te diría que es importante que pues tú también vas evolucionando como profe, y las necesidades también de nuestro alumnado yo creo que van evolucionando. No es lo mismo la clase hace casi 20 años que empecé. Yo empecé a dar clase hace 19 años y ahora mismo es totalmente diferente. Entonces, la necesidad de mantenerse actualizado en las últimas investigaciones en didáctica de los idiomas, en psicología del aprendizaje, me parece fundamental. Y también tener un poco de reflexión hacia nuestra propia práctica docente nos permite identificar áreas de mejora y adaptar nuestros métodos de enseñanza. Y ya termino porque el episodio ya es bastante más largo de lo que a mí me gusta. Así que muchas gracias por escuchar. No dudes en dejar una nota, porque eso ayuda a que se haga conocer el podcast, y la intención también es poder ayudar al máximo número de profes de idiomas. Así que muchas gracias por dejar una nota en ese podcast. Un abrazo.